¡Atención! Esto acaba de cambiar toda la guerra y nadie estaba preparado para esto. Yemen ha entrado en el conflicto y lo que está pasando podría destruir el poder estadounidense en la región. Esto no es teoría, es una trampa multifrontal que podría colapsar todo el orden global. Si quieres entender por qué este movimiento es histórico y cómo afecta a todo el mundo, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Créeme, no querrás perderte ni un segundo de esta información. Hoy quiero analizar un hecho que, en mi opinión, transforma por completo la dinámica de este conflicto. Y digo completamente, porque hasta ahora la mayoría de los observadores han trabajado bajo una suposición muy concreta. Creen que Irán está librando esta guerra solo, aislado, rodeado y superado, sorprendido por la velocidad y magnitud de los acontecimientos. Esa suposición hoy es totalmente obsoleta y errónea. Irán ya no está solo. Yemen ha ingresado a la guerra. Y no de manera simbólica, política o mediante declaraciones diplomáticas. Hablamos de acción militar. El movimiento Houthi, que controla gran parte de las zonas más estratégicas de Yemen, ha lanzado uno de los ataques más significativos de su historia. Esto altera por completo la geometría del conflicto. Veamos por qué esto importa tanto. Yemen se encuentra sobre uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo, el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso angosto entre la península arábiga y el Cuerno de África, por donde circula una parte considerable del comercio global diariamente. Petroleros, barcos de carga, portacontenedores y transportes de alimentos y materias primas. Los Houthi han demostrado algo sencillo pero contundente. Pueden amenazar con interrumpir el tráfico marítimo, no necesariamente cerrarlo de forma permanente, pero sí lo suficiente para que aumenten los seguros, se desvíen rutas y se tensionen las cadenas de suministro globales. Si ese punto de estrangulamiento se ve comprometido mientras el estrecho de Hormuz está bajo amenaza iraní, el conflicto cambia radicalmente, de manera repentina y no gradual. Aquí es donde la estructura de la guerra se transforma. Comprender la entrada de Yemen desde un enfoque estructural, no emocional, permite ver la emergencia de un escenario mucho más complejo. Ya no estamos ante un conflicto regional, es un sistema de presión multifrontal que podría redefinir el desenlace de esta guerra. Ahora, un poco de contexto sobre Yemen que suele ser ignorado en Occidente. Para muchos, Yemen es un país pequeño, pobre y devastado. Ha sufrido años de bombardeos y enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo. ¿Qué podría hacer contra la maquinaria militar más poderosa del planeta? Esa subestimación es, precisamente, lo que ha llevado a Estados Unidos a esta situación. Durante 7 años, Arabia Saudí libró una guerra genocida contra Yemen, con el respaldo pleno de Occidente. Estados Unidos patrullaba el Mar Rojo, proporcionaba inteligencia, asistencia de puntería y reabastecimiento aéreo a los aviones saudíes. Además, colaboró en un bloqueo de alimentos y medicinas. Hay informes creíbles de personal militar estadounidense que asegura haber interceptado embarcaciones con medicinas para los yemeníes y haberlas arrojado al mar. Medicinas destinadas a personas enfermas y moribundas, simplemente destruidas. Ese es el nivel de presión que enfrentó Yemen. A pesar de toda esta maquinaria militar, con recursos casi ilimitados de Arabia Saudí y apoyo occidental, Yemen no cayó, no se rindió. Lo que finalmente forzó un alto al fuego no fue la capitulación yemení, sino ataques precisos y devastadores a instalaciones petroleras y de gas saudíes que dejaron claro que la guerra no podía continuar. Un país pequeño, bloqueado y hambriento obligó a Arabia Saudí y a Estados Unidos a reconocer su derrota. Ese es el actor que ahora entra en el conflicto. Es importante destacar que Yemen, tras estos años de conflicto, ha desarrollado capacidades militares significativas. Del mismo modo que Irán pasó 25 años preparándose para esta guerra y que Hezbollah se reconstruyó tras cada ataque israelí.
Occidente suele subestimar sistemáticamente a estas fuerzas para luego sorprenderse por su desempeño. Lo vimos con Hezbollah, que tras años de supuesta degradación, demostró una fuerza renovada. Lo vimos con Irán, cuyo arsenal de misiles y drones se mantiene y perfecciona incluso tras semanas de ataques sostenidos. Ese patrón se repite ahora con Yemen y sus implicaciones estratégicas. Yemen controla el acceso al Mar Rojo, vital para el comercio mundial. Entre un 12% y 15% del flujo global de mercancías pasa por ahí. Si Yemen logra interrumpir el tráfico mediante misiles antibuque, minas navales, drones o embarcaciones rápidas, el mundo no solo enfrentará la amenaza iraní en Hormuz, sino dos puntos críticos de comercio bajo presión simultánea. Estrecho de Hormuz al este, Mar Rojo al oeste. Dos cuellos de botella, dos frentes, una trampa estratégica. Pero el alcance de Yemen va más allá de los caminos comerciales. Puede atacar directamente instalaciones petroleras saudíes, como lo ha hecho con drones y misiles de crucero que burlaron defensas estadounidenses y saudíes. Si Yemen repite estos ataques, las exportaciones saudíes de petróleo se detendrán. Si combinamos esto con el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que puede cerrarlo o hacer que su tránsito sea extremadamente peligroso, el resultado es un escenario donde el suministro global de petróleo se ve amenazado desde múltiples frentes. Analistas financieros serios ya advierten que el precio del barril podría llegar a $150, incluso 200, si la situación se mantiene. Esto tendría un efecto devastador sobre la economía mundial y particularmente sobre Estados Unidos, cuya estabilidad económica depende de energía asequible y la inversión de los estados del Golfo. Además, Yemen comparte una frontera extensa y porosa con Arabia Saudí. La guerra previa demostró que, a pesar de su riqueza y superioridad aérea, Arabia Saudí no pudo derrotar a un país bloqueado y hambriento durante 7 años. Su ejército fue humillado repetidamente, ciudades atacadas, infraestructura dañada, economía debilitada. Ahora, con la presión desde el norte por fuerzas de resistencia iraquíes y desde el este por Irán, Yemen amenaza el sur. Toda la península arábiga está potencialmente en juego. Esto tiene implicaciones estratégicas claras, un conflicto multifrontal. Si Estados Unidos combate a Irán en el Golfo, mientras Yemen amenaza el Mar Rojo y la resistencia iraquí ataca bases estadounidenses, ¿cómo puede el ejército más poderoso del mundo enfrentar todos esos frentes simultáneamente? Cada interceptor de misiles usado en el Mar Rojo es uno menos disponible para el Golfo Pérsico. Cada dron o misil enviado desde Yemen o Irán aumenta la presión sobre recursos ya limitados. El costo material es enorme. Los interceptores estadounidenses cuestan entre 3 y 10 millones de dólares, mientras que un misil o dron iraní puede costar alrededor de $50,000. Yemen utiliza armamento similar, económico y efectivo. Cada despliegue simultáneo en múltiples frentes aumenta la presión financiera y estratégica sobre Estados Unidos. Esta es la trampa en la que la administración estadounidense ha caído. En el frente de radar y vigilancia, Estados Unidos también ha sufrido pérdidas significativas. La dependencia de radares aéreos, como los aviones AWACS, es crítica para la coordinación de operaciones. La destrucción de un E-3 Sentry AWACS en Arabia Saudí reduce la capacidad de supervisión de todo el espacio aéreo regional. Además, varios aviones cisterna KC-135, esenciales para el reabastecimiento de cazas a distancia, han sido dañados o destruidos. Sin estos recursos, la capacidad de mantener campañas aéreas sostenidas se ve seriamente comprometida. Estados Unidos no puede reemplazar estas pérdidas rápidamente. Su complejo militar industrial está diseñado para producir sistemas de armas caros de forma lenta. El F-35 tardó 26 años en desarrollarse. El portaaviones Gerald Ford costó $13,000 millones y requirió años de construcción.
Por el contrario, Irán fabrica drones en fábricas descentralizadas por todo el país, imposibles de eliminar por completo y extremadamente económicos. La matemática de esta guerra favorece la sostenibilidad de Irán y Yemen frente al gasto masivo estadounidense. En cuanto a la posible intervención terrestre, hay un análisis estratégico claro. Miles de marines estadounidenses se dirigen a la región y la posibilidad de una invasión no ha sido descartada. Los Emiratos Árabes Unidos han hecho declaraciones sobre la recuperación de islas iraníes en el estrecho de Hormuz. Un desembarco inicial podría tener éxito en tomar ciertas posiciones costeras, pero la pregunta crítica es ¿qué sucede después? Irán ha preparado esta contingencia durante 25 años. Sus bases subterráneas en las montañas Zagros y Alborz aún no se han activado. El arsenal de misiles, drones y sistemas de defensa está diseñado específicamente para resistir invasiones terrestres. La geografía favorece la defensa. Montañas, terrenos difíciles y ciudades fortificadas hacen de Irán un objetivo casi imposible para una ofensiva rápida. Compararlo con la invasión de Irak en 2003 es un error. Las condiciones son completamente distintas. Lo más peligroso es la coordinación regional. Si Estados Unidos invade, Irán y la resistencia iraquí podrían avanzar hacia Kuwait y Arabia Saudí al mismo tiempo que Yemen penetra desde el sur. Esto podría flanquear las fuerzas estadounidenses, amenazar sus bases y desestabilizar los países anfitriones. Cualquier escalada por parte de Estados Unidos puede desencadenar una contraescalada que comprometa toda su posición en Medio Oriente. Finalmente, la resiliencia de las poblaciones locales es un factor crítico que Occidente sigue subestimando. Los ataques a civiles y la presión militar no han quebrado ni a Irán ni a Yemen. Al contrario, refuerzan la cohesión y la determinación. En Teherán, tras bombardeos nocturnos, millones salen a las calles en señal de resistencia, no de miedo. La civilización persa, con más de 3.000 años de historia, absorbe los golpes y sigue adelante. Yemen ha mostrado la misma capacidad de resistencia tras años de guerra genocida y bloqueos. Cada ataque no debilita a estas sociedades, las fortalece, les otorga legitimidad moral y atrae la atención internacional. La narrativa de resistencia está ganando terreno globalmente, incluso dentro de Estados Unidos, un fenómeno inédito en conflictos anteriores como Vietnam, Irak o Afganistán. Ahora conectemos todos estos elementos con la dimensión económica, que probablemente determinará el desenlace de la guerra. Irán y Yemen comprenden algo fundamental: el tiempo juega en su favor. Cada minuto que la guerra continúa, aumenta la escasez de energía, petroquímicos y fertilizantes. No es un crecimiento lineal, el efecto se acumula y se amplifica. El retraso inherente a las cadenas de suministro globales significa que los impactos económicos actuales aún no se han sentido en su totalidad, pero cuando lleguen, lo harán con rapidez y severidad. Piénsese en un petróleo a $200 el barril. El efecto sobre los estadounidenses promedio sería inmediato. La escasez de fertilizantes encarecería los alimentos en todo el mundo. La falta de gas natural licuado afectaría a Europa en pleno invierno. Y en Estados Unidos, donde la popularidad presidencial se basa en la economía, un desplome del mercado y la confianza del consumidor podría erosionar el respaldo político a la guerra. Este es el núcleo de la estrategia iraní y yemení. No buscan derrotar a Estados Unidos militarmente en una batalla decisiva. Eso sería imposible. Su objetivo es hacer que continuar la guerra sea insostenible, tanto económica como políticamente. Siguen una estrategia clásica: desgastar al imperio hasta que la continuación del conflicto sea más costosa que cualquier retirada estratégica. Cuando finalmente se negocie un acuerdo, las demandas iraníes serán firmes. Las bases militares estadounidenses en el Golfo no pueden seguir operando como plataformas para atacar Irán. Los aliados de Irán, Yemen, Líbano, Palestina, Irak,
deben ser incluidos en cualquier arreglo, y las sanciones económicas que han estrangulado a Irán durante décadas deben levantarse de forma permanente. No se trata de demandas excesivas, sino de condiciones mínimas para la estabilidad regional tras un conflicto existencial. La entrada de Yemen al conflicto no es simplemente una escalada militar, representa el cierre de una trampa estratégica. Antes de Yemen, Estados Unidos enfrentaba a un enemigo decidido que controlaba un punto crítico. Hoy se enfrenta a un eje que va de Irán a Irak, Líbano y Yemen, controlando o amenazando simultáneamente los dos cuellos de botella más importantes del comercio y la energía global. Este eje posee superioridad en escalada, tiene la unidad, la voluntad y la determinación que Estados Unidos carece en este conflicto. Ha estado preparándose para este escenario durante años, en algunos casos décadas. Estados Unidos, por el contrario, entró en la guerra confiado en que su poder militar y económico forzaría una rendición rápida. No anticipó la resistencia iraní, la entrada de Yemen, la crisis en los puntos estratégicos ni la reacción política de su propia población. Cada día que la guerra continúa, la trampa se cierra más. Cada misil disparado, cada interceptor utilizado, cada dron que atraviesa las defensas cuesta a Estados Unidos más que a su oponente. Cada barril de petróleo que no fluye por el estrecho de Hormuz o por el Mar Rojo aumenta la presión económica global, que eventualmente forzará una revisión política dentro de Estados Unidos. La pregunta ya no es si Estados Unidos deberá buscar una salida de esta guerra, sino cuánto tiempo y recursos le costará antes de llegar a esa decisión, y esa salida, cuando llegue, no se parecerá a una victoria. Será el momento en que un imperio sobreextendido y confiado cometió un error estratégico crítico en Medio Oriente. Será el momento en que la trampa multifrontal se cerró. Será el momento en que Yemen entró en la guerra y cambió por completo el panorama. Esto no es una profecía, es análisis estructural, teoría de juegos aplicada a patrones históricos. Observemos cuidadosamente este marco, cuestionémoslo y contrastémoslo con los hechos. Lo esencial es no aceptar ninguna interpretación sin un examen crítico de la evidencia. Si este análisis es correcto, estamos ante un punto de inflexión histórico, no solo para Medio Oriente, sino para el orden global en su conjunto. La historia no miente. Y en este momento, la historia se está moviendo de manera decisiva.